Las elecciones de marzo del año 2004 dieron el triunfo al PSOE y a don José Luis Rodríguez Zapatero, y encima dentro de un ambiente muy crispado, todo lo que estaba marcado por los atentados del 11M. Y el cambio político iba a venir acompañado de cambios en los medios de comunicación. Nadie podía dudar que la llegada del señor Zapatero significaba la inmediata destitución tanto del director general de Radio Televisión Española, don José Antonio Sánchez, como la del director de informativos y probablemente figura más odiada de la izquierda en el sector de los medios de comunicación, don Alfredo Urdaci. Más duda era saber qué iba a pasar con Radio Nacional de España, una cadena de radio que en los últimos tiempos había estado ocupada por tertulianos considerados afines al Partido Popular. Las elecciones habían sido en marzo, pero la temporada de radio no terminaba hasta julio. Sin embargo, había unas elecciones europeas y el gobierno Zapatero decidió no esperar, designó a una nueva directora general de Radio Televisión Española, que designó a don Pedro Piqueras como responsable de todo el tema radiofónico, y este decidió que había que prescindir inmediatamente de todos los tertulianos. Y durante unos meses, entre marzo y julio, se suprimieron las tertulias de Radio Nacional de España. Uno de los principales locutores de radio durante la etapa del señor Aznar en Radio Nacional, don Manuel Antonio Rico, que conducía el programa 24 horas, dijo que él sin tertulias, sin opinión, no podía hacer radio y presentó su inmediata dimisión. Había habido un cambio de gobierno, digamos, de signo político, y se había decidido darle otro aire. Yo tuve una conversación amistosa con Pedro Piqueras. Tenían pensado cambiar absolutamente la línea. Las tertulias son siempre incómodas para alguien. Y yo le ofrecí la dimisión y le pedí que me la aceptara y me la aceptó. Bueno, lo siento, tal. Las tertulias volverían en septiembre, pero ya sin unas cuantas figuras. Desaparecía, por ejemplo, don Carlos Dávila, don Julián Lago, don Germán Terch, la señora Curi Valenzuela, el señor Román Cendoya, algunas de las personas que, digamos, habían sido las caras visibles de la opinión en la televisión pública durante la etapa de gobierno del señor Aznar. El Partido Socialista hizo limpieza, pero vamos, en seco. Y además el Partido Socialista es que, recuerdo que lo primero que se nos dijo es que desaparecían las tertulias de Radio Nacional de España y de Televisión Española, que no iba a haber más. Pedro llegó precisamente con esa consigna. Pedro es amigo mío y Pedro tuvo que decirme en su despacho que yo no iba a seguir, y yo le dije: Pedro, oye, tú haz lo que tengas que hacer en función de lo que te han pedido que hagas. Yo sé que en estos casos, cuando alguien llega a una dirección de Radio Nacional de España o de Televisión Española, pues obedece lógicamente a consignas y a directrices que realmente se le escapan muchas veces al profesional. Desaparecieron las tertulias. Y luego, sin embargo, en septiembre empezaron las tertulias de Radio Nacional de España otra vez. Pero con una composición diametralmente opuesta desde el punto de vista del sesgo político, ideológico, en fin, profesional, de todos aquellos que habían estado durante el tiempo anterior. Bueno, pues eso es lo que pasa. Y entonces nadie dijo absolutamente nada. O sea, nadie cuestionó los cambios que se produjeron en Radio Nacional de España o en Televisión Española. Destituyeron a todos los tertulianos de Radio Nacional. El director de informativos de Radio Nacional era Piqueras, recién nombrado, y nos destituyó a todos. ¿Y ¿tiene algún motivo? Pues... No, que de pronto pues que no iba a haber tertulias. Bueno, al cabo de 3 semanas volvió a haber tertulias, pero con otros. Y aquello me molestó que viniera de mi amigo Pedro Piqueras. Entonces, cuando viene de un amigo, esas cosas molestan más, porque no entendía por qué no podía seguir haciendo la tarde cuando había hecho una tarde muy plural. Ya cuando ganó Zapatero dije, pues me echará. Y entonces efectivamente llegó Piqueras, a mí me echó Piqueras, Cazarel no, Piqueras nos echó. Pues como no quería echarnos, pues para no decir todos fuera, decidieron, esto era como el mes de mayo, que Radio Nacional iba a tener tertulias, y nos echaron de bonita, tú el lunes no vengas. Señora Cazarel, repita esta mañana aquí y díganos que periodistas como doña Pilar Cernuda, don Pedro Calvo Hernando, don Antonio Pérez Henares, don Carlos Dávila, don Germán Gesch, don Ramón Pi, doña Encarnación Valenzuela, don Raimundo Castro, doña Isabel Durán, don Julián Lago, don Justino Sinova, don Fernando Jáuregui, don Román Cendoya, doña Charo Zarzalejos o el subdirector del Mundo, don Casimiro García Vadillo, por ejemplo. Le pregunto concretamente a usted, señora Cazarel, si ha suprimido las tertulias porque estos profesionales eran todos de la misma sensibilidad. Si estos profesionales eran todos, no era ninguno independiente. Las hemos suspendido temporalmente porque no reflejaban a nuestro juicio la pluralidad social y política de nuestro país. Porque cambiara el gobierno,
fuera una serie de programas, entre ellos Cerca de ti. Pues bueno, son cuestiones que yo entiendo los programadores, ¿eh? Y es decir, yo lo entiendo todo porque sé las presiones que tienen, solo que aquellos programas funcionaban. Eran líderes. Claro, pero no era un programa político. No, hombre, claro, es que ha quitado pues a Carlos Dávila, que tenía una línea de entrevistas. No, pero si era un programa también, blanco en el sentido que eran temas de interés social, separaciones, el tema de si llega de los problemas económicos de la gente, es decir, cosas que ahora se pueden plantear y ahora serían mucho más crudos, ¿no? Estamos pensando hace 10 años, pero en aquel momento se decidió pues que con el cambio pues tenía que venir otro tipo de productoras, quizá. El programa Negro Blanco pues terminó como siempre acaban, es decir, sencillamente recibí una llamada telefónica en cuanto llegó Zapatero diciendo que el programa quedaba liquidado. Bueno, los socialistas tienen la curiosa costumbre de que cada vez que llegan al poder prohíben que yo aparezca en Televisión Española, pero prohíban que yo aparezca en Televisión Española no solo como presentador de programas, sino incluso como entrevistado. Por ejemplo, poco después de que llegara Zapatero hubo un programa que se llamaba Carta Blanca, en el cual pues determinados intelectuales hacían un programa a su aire, lo que ellos quisieran. Uno de esos escritores que fueron invitados a hacer Carta Blanca fue Jodorowsky. El Jodorowsky, como las otras personas que hicieron ese programa, daba la lista de personas a las que quería invitar. Una de ellas era yo. Dijeron, no, Dragó no puede aparecer en Televisión Española. Esos son los socialistas. Bueno, los socialistas. Había vetados en la Televisión española. Por supuesto, listas negras. En los medios privados, la llegada del señor Zapatero también pareció provocar cambios en el sector mediático. El periódico La Estrella, que había fundado don Pablo Sebastián apenas unas semanas antes del cambio político, tuvo que cerrar, quizá porque esperaba recibir algún tipo de ayuda que con el cambio político ya no recibió. En el Grupo Planeta, los cambios fueron más espectaculares. Apenas unos días de conocerse el triunfo electoral de don José Luis Rodríguez Zapatero, la empresa editora de La Razón decidió relevar a don Luis María Ansón, es decir, a su fundador, como presidente del periódico y reemplazarlo por el señor don Mauricio Casals. El señor Ansón había mantenido una línea radical contra el independentismo catalán y especialmente contra Esquerra Republicana de Cataluña. Una portada que había generado muchas ampollas había sido esta, en la que sacaban al líder de Esquerra Republicana de Cataluña, socio del PSOE, dando la mano a un etarra, un fotomontaje con la imagen de Zapatero de fondo. Esta portada generó muchas polémicas dentro de la propia casa del Grupo Planeta. Esta fue una portada que se publicó cuando el señor Carlos Rovira tuvo la famosa reunión en Perpiñán, que fue de febrero del año 2004, ¿no? Sí. Y un mes después, en marzo, se nombra a Mauricio Casals presidente, reemplazando al señor Ansón, que era entonces presidente. Entonces se dice que puede ser porque esta portada molestó mucho en Cataluña, porque usted está en Cataluña, le consta que hubiera... No la hice esta portada. No digo en cuanto era señor Ansón todavía el presidente, pero en cuanto sí... Una portada muy desafortunada, ¿no? Yo creo que fue un error. Yo personalmente estoy en contra de cualquier fotomontaje. Es decir, conceptualmente considero que los periodistas no tenemos que hacer fotomontajes, es decir, las informaciones se dan y punto, ¿no? Y entonces esta imagen de Carlos Rovira dando la mano a un etarra, pues con la foto de Zapatero detrás, yo creo que fue un error. De ahí que nos sorprenda que al poco tiempo de producirse el cambio político a nivel nacional, que venía después de que también se produjera el cambio político en Cataluña, donde el señor Pascual Maragall era el presidente de la Generalitat, del PSC, pues es posible que al editor de La Razón, al presidente del Grupo Planeta, don José Manuel Lara, no le interesara tener una línea tan agresiva en su periódico. Don Luis María Ansón seguiría en La Razón como columnista y como presidente de honor, pero ya sin funciones ejecutivas, porque ya todas las funciones ejecutivas del periódico las tendría don Mauricio Casals. En lo que se refiere al Grupo Godó, al Grupo de La Vanguardia, conocido por ser el grupo que más fácilmente cambia de directivos cada vez que hay un cambio político, recordemos que ellos habían nombrado a don José Antich, director de La Vanguardia, en el año 2000, cuando el señor Aznar sacó mayoría absoluta, justo después de las elecciones del año 2000, cuando Aznar sacó mayoría absoluta. Ahora, el PP había perdido. Y La Vanguardia decidió no cambiar al director, pero sí cambiar al consejero delegado del Grupo Godó, al señor Gambredó. Piensa que Antonio Gambredó venía de La Vanguardia y fue sustituido en La Vanguardia cuando el primer gobierno Zapatero, y en vez del primer gobierno Zapatero que ir contra el director de La Vanguardia, que había llegado de la mano sustituyendo a un socialista, que era Juan Tapia, de la mano de Josep Piqué, de la mano de Aznar, de la mano también de la Caixa, etcétera, etcétera, piensa que cuando llegan los socialistas dicen, bueno, pues claro, este tío aquí
Antich no es amigo nuestro. Claro, pues sí que era amigo de él. Lo que pasó, que no se ha explicado bien, te lo explica algún día alguien, fue que se cargaron al director general y no al director. El director general, Antoni Cambredó. La salida de Cambredó, que era consejero delegado, tuvo exclusivamente que ver, o muy fundamentalmente que ver, con el ascenso del hijo de Javier Godó, Carlos Godó, que hasta aquel momento había estado concentrado exclusivamente en el mundo deportivo, había ido ya asumiendo responsabilidades progresivamente dentro del grupo, y hay un momento en el que el hijo, el padre considera que ya tiene la preparación y la formación suficiente para asumir el cargo, y las empresas familiares, por muy bueno que sea el ejecutivo, pues se acostumbra a tomar una decisión, desde mi punto de vista en aquel momento no del todo acertada, porque el capital de Cambredó se tenía que haber mantenido dentro del grupo Godó, pero entre la edad de Antoni Cambredó y la fuerza que tomaba el hijo, se creyó oportuno que el hijo tomara las... No hubo detrás de la... O sea, no era que fuera una figura que interviniera... Detrás del desplazamiento de Cambredó no hubo razones políticas para su desplazamiento hacia la UI. En lo que se refiere al grupo Vocento, poco después de las elecciones, ellos decidieron relevar a don José Antonio Zarzalejos como director del diario ABC, según el señor Zarzalejos, por decisión propia, y nombrar a don Ignacio Camacho, que tenía un perfil aún más centrista que el del señor Zarzalejos, aunque en este caso el señor Camacho apenas duró un año como director del periódico, y Vocento decidió volver a llamar al señor Zarzalejos para que asumiera la dirección. Recuerdo que fue una cena en Zalacaín con el señor Vergareche, en la que me plantea la necesidad de que se visualice muy bien. No me lo dice con estas palabras, pero se entiende, y que lo mismo que Nemesio Fernández Cuesta iba a salir del grupo, pues que él quería tenerme más en la empresa que en la dirección del periódico. Yo soy abogado, he ejercido muchos años la profesión y entiendo perfectamente el mensaje que me lanza. Quería que quedase claro que los que mandaban en Prensa Española y en ABC era el Grupo Correo, no Prensa Española, y a mí me habían nombrado director Prensa Española. Realmente el señor Camacho y yo, los dos, y otras personas, llegamos a la conclusión de que habíamos perdido un gran columnista y no habíamos ganado un gran director. Y el señor Camacho a mí me tocó porque yo era el responsable, pero al consejo en aquel momento y el señor Camacho decidimos que era mejor recuperar un buen columnista y buscar un nuevo director. El Consejo de Administración, los unos y los otros, los procedentes de Prensa Española, los procedentes del Grupo Correo, se ponen de acuerdo en que tengo que volver. En el 2005, que es en diciembre de 2005 vuelvo. Yo creo que esa es la decisión más confundida que yo he adoptado en mi vida profesional. También en aquella etapa, Vocento trataría de poner en marcha uno de sus proyectos más ambiciosos, una cadena de radio privada, Punto Radio, que no funcionó. Probablemente Vocento lo hizo porque pensaba que Onda Cero iba a quebrar, era la época que estaba el laudo con Blas Herrero, y que Punto Radio iba a heredar ese nicho de oyentes. Por eso habían fichado a don Luis del Olmo, que había sido la cara visible de Onda Cero hasta ese momento, pero el plan no les acabó funcionando. Y lo mismo que entramos en Telecinco, para entrar en el mundo de la televisión nos faltaba una radio y decidimos hacer un intento de meter una radio. Hago una excepción, dejo al margen Punto Radio. Ajá. He tenido una oferta, y además desde hace muchísimo tiempo, y otra muy reciente, de Punto Radio. Lo que pasa es que creo que Punto Radio está gravemente equivocado, que los rectores de Punto Radio, los rectores de Vocento, no conocen el medio radio, y que hoy Punto Radio no es una emisora competitiva por falta de emisoras. Es decir, lo primero que tienes que hacer para competir es que el señor de Archena te pueda escuchar, que no tenga que escuchar a la competencia porque a ti no te puede escuchar. Y para meter una radio le
iniciamos con Luis del Olmo y yo creo que Julio Otero también por la tarde, en fin, hablamos con una serie de profesionales del mundo de la radio al final son los profesionales, y montamos una nueva empresa que duró lo que duró, no salió.